Muy buenas tardes a la querida audiencia de Detonautas que el día de hoy nos reciben en sus casas, en sus oficinas, en donde quiera que estén, nos están viendo y seguramente más adelante nos van a ver muchos, pero muchos más en las redes sociales de Detona. El día de hoy tenemos una emisión más en nuestras entrevistas que hacemos y por supuesto el día de hoy no es la excepción. Tenemos a Isidro Cisneros, eh, lo conocí hace poco tiempo en un grupo de personajes que estamos en un grupo que se llama Evaluadores. Yo no sé qué evaluamos, pero evaluamos. A final de cuentas, nos divertimos en esta sociedad en la cual convivimos el día de hoy. Y le doy la bienvenida al doctor Isidro Cisneros, que es graduado, debo decirle, doctorado en leyes en Italia. Bienvenido, Isidro. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Siempre es un placer poder compartir con tu amable audiencia. Oye, pues, caray, con la experiencia que tú tienes, me gustaría, para iniciar esta conversación, preguntarte lo siguiente. El 5 de febrero, el presidente López Obrador presentó ahí un paquete, si se le puede llamar paquete, de iniciativas que son de todos colores y de todos sabores. Y ahorita vamos a tratar de desmenuzar algunas de ellas. Debo de advertir a la audiencia que estas iniciativas que presentó López Obrador son 22, si mal no me acuerdo. 20 de ellas son constitucionales, las otras dos pueden ser de leyes secundarias, pero resulta, como siempre, hay sorpresas en nuestro país y sobre todo en la forma de manejar la función pública en nuestro país. El diputado eh, 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 Romero, si mal no me acuerdo, de San Luis Potosí, por parte de Morena, que antes era del PRI, por cierto, presidente del PRI, además, muy aguerrido, muy echado para adelante, presenta una nueva ley antiamparo para modificar la ley de amparo con el objeto de evitar que la Suprema Corte de Justicia, con 3 votos de los 11 ministros, magistrados, perdón, eh, eh, detengan o aprueben una reforma constitucional. Y él está pidiendo que sean nada más 4. Esta fue una novedad. Me imagino que estás enterado, ¿verdad, mi querido Isidro? Sí, claro, yo creo que forma parte de este espíritu, llamémoslo así, reformador de la política y de la Constitución que estamos observando. Como tú muy bien dices, Raúl, este paquete de iniciativas que presentó el presidente de la República, pues puede ser interpretado de muchas maneras. Hay quienes opinan en un sentido y otros en una perspectiva absolutamente diferente. Entonces, sí sería bueno recordarles a nuestros amigos que se presentaron 20 iniciativas, que como tú bien dices, 18 son directamente a la Constitución y 2 a leyes generales. Estas iniciativas van a reformar 50 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 leyes ordinarias. O sea, estamos hablando de un rediseño constitucional prácticamente. Recordémosles a nuestros amigos rápidamente los temas que están en este paquete. El primero es el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas. El segundo, garantizar la pensión de adultos mayores y de personas con discapacidad. Le siguen las becas a los estudiantes de bajos recursos, la atención médica gratuita y de calidad
los trabajadores que sean dueños de sus viviendas, la prohibición al maltrato animal es otra iniciativa, prohibir el fracking y que no existan concesiones de minería a cielo abierto, respetar zonas de escasez de agua y otorgar solo concesiones para uso doméstico, prohibir los vapeadores y lo coloca el presidente al mismo nivel del fentanilo, ¿no? Lo comentaremos. La 10ª iniciativa son mayores penas a la extorsión y a los delitos fiscales. Hay incrementos al salario mínimo que no sean inferiores a la inflación. La 12ª es la reforma al sistema de pensiones, ¿no? Que deroga el modelo de 1997 y 2007. La 13ª, incluir a los jóvenes construyendo el futuro en la Constitución, incluir a los campesinos y pescadores a los programas de Sembrando Vida. La 15, Internet gratuito, trenes de pasajeros y la Comisión Federal de Electricidad como empresa estratégica. 16, una reforma electoral para reducir gastos de campaña y desaparecer a los plurinominales. La reforma al Poder Judicial, que es quizá la más relevante de todas, donde jueces, magistrados y ministros serían electos por voto popular. En la 18 es la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La 19, también muy polémica, eliminación de los organismos autónomos. Y finalmente, la 20, convertir la austeridad republicana en política de Estado. Todo este paquete variopinto de iniciativas, pues tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos desde mi perspectiva. Por ejemplo, la prohibición de maltrato animal está muy acotada solo a la crianza y al aprovechamiento para consumo humano, control de plagas y riesgos sanitarios, y muchos analistas y estudiosos del tema de los derechos de los animales dicen que es una iniciativa que favorece poco a los animales porque no es protección a los animales, sino es protección de los animales como la tiene formulada el Ejecutivo y por lo tanto reproduce la cosificación de los seres sintientes. Después tenemos algunos otros comentarios que son de fondo, como es esta reforma que desaparece a los diputados y a los senadores plurinominales, porque, bueno, se necesita un poco de conocimiento de la historia política reciente de nuestro país para entender que la incorporación de esta figura en la legislación electoral tenía y sigue teniendo el propósito central de garantizar la presencia de las minorías en los órganos de la representación política. Si nosotros quitáramos las curules plurinominales y tomáramos en consideración los resultados electorales de la última elección federal del 2021, tendríamos que Morena tendría mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, pues es muy debatible si es importante o no eliminar a los plurinominales. Y así como eso se pueden discutir todas y cada uno, por ejemplo, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues acentúa el carácter militarista que está adquiriendo el sistema político mexicano y es un elemento que choca con el constitucionalismo mexicano que establece que la seguridad pública debe estar en manos de civiles. Es un mandato constitucional y el presidente ha insistido pues demasiado en que tiene que ser todo bajo el mando de los militares. Y así, mi querido Raúl, se pueden comentar todas y cada una. Creo que en la opinión pública y en los medios de comunicación hay mucho ya que se ha dicho sobre estas iniciativas, pero yo quisiera, si tú me permites, destacar solamente 2 o 3 puntos. El Adelante, por primero, favor, claro. gracias, sí, gracias. El primero es que este paquete de iniciativas no prevén el impacto presupuestal. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Sendaria, en su artículo 18, establece que toda iniciativa del Poder Ejecutivo debe acompañarse de una evaluación sobre el impacto presupuestario, de dónde van a salir los recursos, ¿verdad? Durante mucho tiempo se ha discutido
en el campo, por ejemplo, de la ciencia política, el tema de los derechos sociales. E invariablemente la respuesta se articula al problema de quién paga los derechos sociales. Y es un problema que se ve aquí, por ejemplo, cuando se habla de las pensiones. Me parece muy loable la iniciativa y que merece todo el apoyo. Es un acto de justicia social con las personas de la tercera edad, sobre todo, pero es importante pensar que siempre y en todo lugar los recursos son finitos, no son infinitos. Entonces, es un tema que hay que tener en consideración. Entonces, los programas públicos sin recursos presupuestales, pues es solamente poesía, porque no son viables. Y en segundo lugar, quisiera comentar esto, si quieres, para iniciar un poco la discusión. Yo digo que hay dos lecturas sobre el paquete de propuestas de reforma a la Constitución que envió el presidente. La primera es que se trata simple y llanamente de un distractor electoral, un distractor que permite o que busca imponer una agenda de temas en el debate público para relegar o oscurecer otros temas que son relevantes y que importan mucho. Por ejemplo, el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad pública, que ya reporta 180,000 homicidios en lo que va el actual sexenio, la falta de medicamentos, la quiebra de Pemex, ¿no? Ayer le condonaron 70,000 millones de pesos en impuestos, la escasez del agua que afecta a todo el país prácticamente y que se va a convertir en un tema político próximamente, el problema de las migraciones masivas que están atravesando México en búsqueda de llegar a los Estados Unidos. Hay muchos problemas económicos, sociales y políticos, y bueno, algunos analistas creen que estas propuestas que presentó el presidente son solamente un distractor para ganar la agenda, digamos así, del debate público. Pero por el otro lado, hay también analistas que consideran que si se toman en serio estas iniciativas, se está configurando un nuevo modelo de país. Se dice que estamos frente a la articulación de varias crisis de una manera inédita, una crisis económica y financiera que es no solo nacional, sino internacional, una crisis del orden social, cuyo elemento más destacado quizá es el crecimiento de las enormes desigualdades sociales que tarde o temprano se convertirán en desigualdades políticas y finalmente una crisis de la política con todas las implicaciones que tiene en materia pues de la crisis del sistema de partidos, de la crisis del orden democrático, del ascenso de la derecha en la política nacional y del declive del modelo socialdemocrático. Sobre todos estos temas podemos conversar, mi querido Raúl, porque yo digo que si tomamos las iniciativas como un distractor, pues tenemos ahí materia para criticar al gobierno en la lógica, pues, de las ocurrencias y la búsqueda de imponer un modelo de política y de Estado discrecional donde prevalece el poder presidencial. O del otro lado podemos intentar un análisis más profundo y serio para ver si efectivamente, aunque la cuarta transformación o la llamada cuarta transformación, si de algo adolece desde mi punto de vista, es de la falta de intelectuales. El presidente solo tiene a su lado gentes que son propagandistas. Yo no veo intelectuales, pero si los tuviera, quizá nos podrían explicar que esto que está impulsando López Obrador, quizá sí es un nuevo modelo de Estado y de sociedad. ¿Por qué digo esto, Raúl? Porque muchos coincidimos en el hecho de que con la crisis del comunismo realmente existente, con la caída del muro de Berlín en 1989 y los cambios globales que produjo en la economía y la política, se inició el modelo de desarrollo neoliberal, un modelo que se prolongó por
casi 4 décadas, y que en mi perspectiva está llegando a un punto de inflexión y de crisis. Creo, y muchos autores están reflexionando sobre esto, que a partir de los últimos años se está produciendo un nuevo orden económico, social y político. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la crisis del modelo neoliberal que podríamos analizar y que me llevan a sostener la hipótesis de que ha cambiado la economía, ha cambiado la sociedad y está cambiando la política? Entonces, en primer lugar, la crisis del estado de bienestar como una construcción política, económica y social que se relaciona con las modalidades de intervención del Estado en las condiciones de vida de las personas. Durante muchas décadas en México se configuró un modelo de política social que dependía mucho del Estado. El Estado era el patrocinador de la educación, de la salud, de la vivienda, digámoslo así, popular. Pero el modelo neoliberal vino a modificar todo esto y entonces vinieron la reforma a las pensiones, las afores. Tú que eres una persona como yo, que hemos ya vivido un largo periodo del siglo XX y del siglo XXI, pues nos damos cuenta cómo el modelo de las pensiones ha venido cambiando, ¿verdad? Hasta el extremo que pues tuvimos que tener la necesidad de ahorrar en nuestras afores para poder tener una vejez con relativa dignidad. Entonces, hay una crisis de ese modelo que habla del final del estado de bienestar y que está asociado también con la crisis de un modelo socialdemócrata que dividió el universo político, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, digámoslo así, la última mitad del siglo XX, dividió el universo político entre una derecha y una izquierda como perspectivas políticas antagónicas, una izquierda y una derecha que hoy me parece a mí muestran todos los signos de su agotamiento. Ya no podemos hablar de una contraposición entre un modelo de izquierda y un modelo de derecha, sino que desde mi punto de vista, tanto lo que hoy se llama izquierda como lo que se llama derecha muestran una adhesión conformista a la lógica de la ideología dominante neoliberal. El neoliberalismo terminó por engullir a la izquierda y a la derecha. Y hoy estas dos polaridades son las dos caras de la misma moneda. En el pasado representaban dos visiones opuestas del mundo, pero actualmente están sometidas a la agenda capitalista. Entonces, en el modelo, digamos, político nos encontramos con la ausencia de alternativas. Hay alternancias en el sistema político, hay elecciones periódicas, pero no hay alternativas. Estamos los ciudadanos condenados a votar por los mismos de siempre. Otro elemento del nuevo escenario es el avance de la derecha. La derecha convencional se está radicalizando y atentando contra la expansión de los valores progresistas y además promueve el racismo y la xenofobia, que se radicalizan cada vez más con los flujos migratorios. Basta ver pues las elecciones en los Estados Unidos, el discurso que los candidatos tienen en relación con la migración para darnos cuenta de todo esto, pero también voltear un poco a Europa y ver cómo la derecha y la ultraderecha han tomado el poder en distintos países, de Polonia a Hungría, de Italia a España, en distintos lugares la derecha está en el poder y bueno, en América Latina no es la excepción. La política del bloque opositor en México hoy la está conduciendo la derecha. No es casualidad que Xóchitl Gálvez iniciará su campaña electoral en Guanajuato, tierra del panismo. Entonces, el PRD y el PRI se han subordinado en este discurso que estoy esbozando, pues a una lógica de la derecha y han puesto pues en discusión la misma esencia del pluralismo democrático. Y esto, Raúl, nos lleva a otro elemento que caracteriza la crisis de nuestro tiempo, que es la crisis del sistema de partidos tradicional que existe en nuestro país. Los partidos, desde mi punto de vista, son fierros viejos, heredados de un pasado lejano, muerto y sepultado.
la gente, los ciudadanos, observamos con creciente fastidio el ambiente separado y privilegiado en el que se desempeña la partidocracia. Ya desde 1896, el gran politólogo Gaetano Mosca escribió una obra fundamental que llevaba por título La clase política. Y en ella decía que pues las sociedades no se distinguen por su lucha entre las clases sociales, como pensaba el marxismo, entre la burguesía y el proletariado, y que tampoco era una confrontación entre la derecha o la izquierda, sino que la contraposición real y verdadera era entre los pocos y los muchos, que quien decía organización hablaba de oligarquías, y que los partidos no son otra cosa que la representación organizativa de las oligarquías políticas, mientras que del lado de los muchos se encuentra la sociedad civil, los ciudadanos, o si queremos, el pueblo, sin referencias organizativas. Entonces, los partidos han perdido un vínculo fuerte y auténtico que tuvieron en el pasado con su electorado y han dado vida a una democracia elitista, Raúl, que es lo que estamos viendo en este momento. No solo Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y su teoría de las élites, o incluso Robert Michels y su ley de hierro de la oligarquía, que analizando el funcionamiento del sistema de partidos después de la Primera Guerra Mundial, llegó a la conclusión de que la lucha política siempre es entre oligarquías. Entonces, todo este esquema viejo, social, económico y político, pues nos ha llevado a esta crisis y a la idea de que pues, podemos entrar a una nueva organización de la política, la economía y la sociedad en nuestro país. Entonces, yo aviento esto como un prólogo para que tú, si eres tan amable, pues me formules algunas preguntas y cuestionamientos para desarrollar este diálogo, amigo. Gracias, Isidro. Pues debo decirte que nos acabas de dar una clase, una clase académica, doctoral, para entender muchos de estas facetas. Me gustaría, a reserva de que otros temas que acabas de tocar, los pudiéramos conversar en otra entrevista, pero ahorita me gustaría enfocarnos al famoso paquete que presentó López Obrador, ¿te parece? Me parece. Porque de ahí, híjole, se derivan una gran cantidad de cosas. Mira, coincido contigo, eso es un distractor. Creo que no hay argumentos que digan lo contrario. ¿Verdad? Aquí la pregunta es, ¿por qué y para qué? Creo que eso es lo que tenemos que ver, porque de otra forma nos vamos a desgastar en unas polémicas que no vamos a llegar a ninguna conclusión. ¿Tú qué visión tienes del por qué y para qué hizo Bueno, esto AMLO? sí. No, yo creo que, como decíamos, estamos en una balanza. Si lo tomamos como un distractor, bueno, pues ahí podemos desarrollar un discurso según el cual, pues el gobierno busca incidir en la elección que se avecina, que hay muchas denuncias de una elección de Estado, donde el gobierno ha desarrollado pues mecanismos clientelares, estructuras organizativas y modalidades de intervención que hacen que los ciudadanos cada vez estemos más rehenes de los grandes poderes que tiene la figura presidencial. Pero a mí me resulta más interesante intelectualmente intentar de reflexionar sobre la seriedad de este paquete. Yo creo que sería muy útil recordarles a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven que el constitucionalismo es una teoría jurídica y al mismo tiempo una teoría política. Como teoría jurídica, el constitucionalismo es un conjunto de leyes objetivas que imponen la supremacía de la racionalidad del derecho sobre el poder de los gobernantes. Recordemos que ya desde la antigüedad clásica, Aristóteles y Platón decían que era preferible el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres, porque el gobierno de las leyes
pues era cada vez menos un gobierno discrecional, mientras que el gobierno de los hombres era siempre un gobierno de pasiones, traiciones, conflictos y luchas interminables por el poder. Como teoría política, el constitucionalismo plantea la defensa y el ejercicio de los derechos ciudadanos, colocando al Estado en la condición de no poderlos violar, limitando sus atribuciones. Entonces, la Constitución, todas las constituciones establecen los principios jurídicos básicos que permiten asegurar el mejor orden político sin importar los gobiernos o las condiciones históricas imperantes. La Constitución representa la estructura organizativa de una comunidad política organizada, es decir, el orden necesario que deriva de la designación de un poder soberano y de los órganos que lo ejercitan. Montesquieu, en 1748, en su famosa obra El espíritu de las leyes, hablaba de la división y el equilibrio entre los poderes, entre el poder ejecutivo, que era el encargado de perseguir el cumplimiento de la ley, el poder legislativo, que era el encargado de la producción normativa, y el poder judicial, que era y debería ser, decía Montesquieu, un poder neutral, porque el poder judicial no tiene una función política, sino Claro. solamente del control de la legalidad. Bueno, así llegamos hasta nuestro tiempo y casualmente han surgido en los últimos 5 años una serie de teorías que hablan de la pertinencia de reformar el viejo orden constitucional. Por eso es que yo trato de entender si existe realmente una lógica en el discurso presidencial a propósito del paquete de reformas que va a desnaturalizar la Constitución Política de México. Ok. Dime. Esa es la respuesta. Ya lo dijiste, va a desnaturalizar la estructura constitucional de nuestro país. Así es. Esa era la pregunta. Bueno, tú ya tienes la respuesta, te iba a hacer la pregunta. Oye, Isidro, Sí. el día de ayer tengo entendido, por lo que estuve leyendo las noticias y recibí la minuta de la Jucopo, de la Cámara de Diputados, en donde se establece la ruta, como le llaman ellos, para analizar este famoso paquete. Y van a hacer foros y van a hacer análisis, van a invitar expertos en cada una de las áreas con el objeto de escuchar la opinión de la gente. Volvemos al tema, ¿verdad? El objetivo es distraer nada más, pero detrás de este distractor, y esa es mi pregunta, Isidro, eh, ¿tú crees que realmente López Obrador le está imponiendo una agenda a la futura presidenta de México, sea Claudia, que es probable, o sea Xochitl, que quién sabe? ¿Crees que sea ese propósito, una agenda? Yo digo que desde la perspectiva de la oposición, ellos han caído en la trampa que les ha tendido el presidente de la República. Han dejado de lado toda la propuesta programática que cualquier elección reclama. Y ese ha sido uno de los problemas de la democracia en México, que siempre se anteponen los candidatos a las propuestas. Entonces, Xochitl Gálvez apenas está trabajando, yo me espero, en un programa político electoral que nos presente a los ciudadanos para atender los distintos problemas que generó la cuarta transformación, ¿verdad? Por ejemplo, la escasez de medicamentos, ese era un problema que no teníamos en nuestro país. Por ejemplo, el crecimiento descontrolado del crimen organizado es otro problema que ha venido exponencialmente desarrollándose y como esos hay muchos. Entonces, la oposición está solamente enfatizando una política reactiva para tratar de regresar al viejo estado de cosas antes del obradorato.
yo leyendo todo lo que proponen, las mesas temáticas que Xóchitl Gálvez está llevando a cabo, las ideas que se pueden coger de por aquí, por allá, a través de sus voceros o de sus propias conferencias cotidianas, pues uno trata de entender lo que están proponiendo y desde mi punto de vista lo que están haciendo es tratar de restaurar los equilibrios económicos, políticos o sociales previos a la llegada de López Obrador, desde la perspectiva de la oposición y desde la perspectiva del oficialismo. Yo creo que aquí es donde tenemos que tratar de interpretar si esto es un paquete desenmarañado, totalmente confuso, de ocurrencias de último minuto que se agruparon y se aventaron al ahí se va al poder legislativo, o si en realidad existe un hilo conductor de fondo. Porque, por ejemplo, el tema de la justicia social. Hace unas semanas que se llevó a cabo la conferencia de Davos, la organización no gubernamental Oxfam presentó un informe sobre la desigualdad en el planeta y en los diferentes países. Y refiriéndose a México, se decía que, por ejemplo, la fortuna de Carlos Slim equivalía al 80 o 90% de toda la riqueza de todos los mexicanos. Entonces, es un tema muy angustiante el de las Claro. desigualdades. Y como yo decía hace rato, el Estado socialdemocrático, llamémoslo así, las pensiones, la educación, la salud, la vivienda, todo ello entró en crisis. Y López Obrador, con esta política de las pensiones universales, a lo mejor está intentando crear un modelo, digámoslo así, diferente y consolidado para este tema de la justicia social. Yo que hago análisis político, he podido conversar y conocer mucho de colegas estudiosos quienes señalan que hay una gran aceptación social de la política de pensiones de Así López es. Obrador. Esto es clarísimo. Gentes, No, y mis perdón que te interrumpa, abuelos, pero el mejor botón de muestra es la aprobación que tiene López Obrador. Pues digo, así no, es. en eso creo que no hay discusión. Oye, Sí, Isidro, pero solo acotar una cosa, mi querido amigo. La aprobación de López Obrador no se puede traducir automáticamente en una aprobación de la Cuarta Transformación, ni no, mucho no, menos en su candidata Claudia estoy de Sheinbaum, ¿eh? acuerdo contigo, nomás Sí, lo apunto porque la mayoría, yo tengo datos de que de cada 5 hogares en México, por tres hogares por lo menos, tienen un beneficiario de un programa social. exactamente, hay un porcentaje muy alto de la población que Muy son alto. beneficiarios. Y fíjate que yo lo veo esto como una cuestión de justicia social, porque durante años, escuchando a nuestros abuelos, a nuestros padres, todo el mundo se lamentaba de que pues, el desarrollo de los derechos sociales era muy Muy lento, bajo, ¿verdad? claro. Y siempre vivimos tú y yo épocas de crisis recurrentes, que la crisis posterior al modelo del desarrollo estabilizador de los años 70, de los 80, de los 90, y siempre los que pagábamos la crisis éramos los sectores pues más Había que indefensos. apretarnos el cinturón, ¿te acuerdas? Siempre, siempre, siempre. Y hoy vemos campesinos, gente muy pobre que está recibiendo esos apoyos y yo lo veo muy bien. Pero si esto fuera un modelo, digamos, más coherente, sería excelente. Por eso Claro. inicié diciendo que aquí hay ausencia de una reflexión intelectual que ayude a articular, por ejemplo, ¿qué es eso del humanismo mexicano? Si nos pudieran explicar qué es la nueva ideología que sustenta estos esfuerzos de justicia social que no solo tienen que ver con los adultos mayores, sino también con las personas que son portadoras de alguna discapacidad, con los jóvenes, con los campesinos, los pescadores. Todo eso en Europa se conoce como el rédito universal ciudadano, Claro. modalidades de distribuir el ingreso en búsqueda de cierta justicia social. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer en el tema del desarrollo democrático? ¿Cómo las reformas que López Obrador nos propone nos va a llevar a una calidad superior de la democracia cuando lo que vemos, por ejemplo,
Los órganos constitucionalmente autónomos, el INAI, el INE, la Comisión Federal de Competencia o la de Telecomunicaciones, todas ellas fueron creadas para generar contrapesos a Claro. los monopolios y al poder político, y ahora se pretenden eliminar. ¿Para sustituirlas con qué? Yo pregunto, porque en aquellos estudios comparados donde el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene preeminencia en los sistemas políticos alrededor del mundo, se vuelven discrecionales y tarde o temprano en autoritarios Y opacos. y opacos, porque si no conocemos el origen y el destino de los dineros, pues estaremos realmente Claro. subordinados a la razón de Estado, ¿verdad? Porque todo es materia de seguridad nacional y los mortales no podremos conocer en qué se gastan los dineros públicos. Pero el punto más relevante aquí, Arturo, perdón, Raúl, es que en 1919, después de que terminó la Primera Guerra Mundial, conocimos la primera constitución Sí, así democrática es. del mundo, que fue la Constitución de Weimar, que reconocía los derechos, las políticas sociales, que dio vida a la Claro. socialdemocracia alemania. Y no es casual que el ascenso del nazismo en 1933, lo primero que hizo fue destruir ese orden Claro. constitucional, ¿verdad? Y entonces, ahora cuando se habla de modificar la Constitución, llegan las dudas, muchas dudas. Dime, Raúl, dime. No, te iba a interrumpir porque nos quedan ya unos cuantos segundos y no quisiera desperdiciarlos sin preguntarte, ¿tú crees que estas modificaciones lleguen a buen término o queden en el aire nada más en un distractor? Yo creo que no van a llegar a buen término en este sexenio. No hay los números de las fracciones parlamentarias que le permitan al presidente tener la mayoría calificada que se requiere para imponer reformas Pero constitucionales. sí se van a convertir en una bandera política en la campaña. Tú lo dijiste muy bien, le han impuesto una agenda político-electoral a la candidata del oficialismo y le han puesto un enorme desafío a la oposición. Ahora, la candidata de la oposición ha dicho que los partidos que la apoyan podrían apoyar algunas de estas iniciativas. Vamos a ver si tienen las capacidades, el talante para radicalizarlas, para Bueno, hacerlas verdaderamente útiles y efectivas para la democratización de nuestro país. te mando un abrazo, mi querido Isidro, Otro de regreso para ti. oye, y quiero agradecerte de la siguiente forma. Esta conversación no ha acabado, ¿eh? Nos vamos a tener que seguir viendo. ¿Te parece? Me parece muy bien. Te agradezco mucho. Fuerte abrazo. Otro de regreso y saludos para todos. Gracias.